Después de 3 años de combates, la guerra vive momentos críticos. Estados Unidos retira su apoyo a Ucrania mientras Rusia lanza una ofensiva de primavera y sacude con ataques a las principales ciudades. Viajamos a Ucrania para saber cómo los civiles se protegen de los bombardeos y cómo sobreviven en las aldeas atrapadas en medio del fuego cruzado entre ambos ejércitos. Mientras, un grupo de chilenos combate y muere en el frente. ¿Qué es lo que da más miedo en el frente? Lo más básico de fallecer, morir en combate. Los buscamos para saber quiénes son y por qué están aquí. Yo, al momento que llegué a Ucrania, yo consideré que estaba muerto. Y para seguir las huellas de los compatriotas que desaparecieron en el frente de batalla. Chilevisión Noticias presenta Morir en Ucrania. Chilenos en la guerra. El viaje a Ucrania es largo, vuelo a Buenos Aires, luego a Ámsterdam y después a Cracovia. A partir de ahí un tren a la frontera y otro hasta Kiev, la capital de Ucrania, y luego en auto hasta el extremo oriental donde se libra la guerra. Todos los desplazamientos deben hacerse por tierra porque el espacio aéreo ucraniano es zona de combates. Desde aquí llega la muerte en forma de misiles, bombas y drones. Muchos drones. Estamos en la que es conocida mundialmente como Plaza Maidán, el lugar que ha sido epicentro de revoluciones y de protestas durante la historia de Ucrania. En verdad, Maidán significa plaza, así que es redundante decirle así. El verdadero nombre es Plaza de la Independencia. Y en estos días se ha convertido en un gran centro de peregrinación y de homenaje para los soldados caídos en la guerra. Por cada uno de ellos hay estas banderitas con inscripciones, con nombres. La gran mayoría de las banderas, por cierto, y de los retratos son de ucranianos, pero hay de todas partes del mundo, estadounidenses, alemanes, checos, franceses, entre muchos otros. Y esta es la zona que podríamos considerar la zona latina. Aquí hay banderas y homenajes de soldados mexicanos, ecuatorianos, muchos colombianos sobre todo. Y entre todos ellos, una foto de un soldado con una bandera chilena. Y otra más que nos aporta una información adicional, con una bandera también y con un nombre, Joker. Y finalmente, la última presencia que podemos encontrar aquí es esta bandera de Chile, con la inscripción de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, que es una brigada del ejército chileno, y además con la brigada número 59 del ejército de Ucrania. ¿Quién era Joker? ¿Cómo llegó a Ucrania? ¿Cómo murió combatiendo? ¿Es el único chileno que ha caído en esta guerra? Son preguntas que vamos a intentar contestar en los siguientes minutos. Pero antes de que podamos seguir la ruta de los chilenos, la brutalidad de la guerra nos golpea. Rusia lanza el peor ataque contra la capital Kiev desde julio del año pasado. Estamos en Sviatoshin. Este es un barrio residencial al oeste de Kiev que ha sido el blanco fundamental de los ataques rusos. Uno de los cerca de 70 misiles lanzados por Rusia antenoche cayó precisamente en este lugar, destruyendo varios de los edificios. Aquí todavía están en las labores de limpieza. Las labores de búsqueda acaban de terminar con un conteo final de 12 civiles fallecidos en este lugar, en este barrio residencial. El masivo ataque incluyó 225 objetivos y es el más grande y el más mortífero que ha sufrido la capital ucraniana desde el año pasado. Según el gobierno de Ucrania, el misil que golpeó esta zona de edificios fue un cohete fabricado en Corea del Norte. Ella es Natalia, una de las pocas sobrevivientes del edificio de 2 pisos. Los rescatistas la sacaron de su departamento convertido en una montaña de escombros. Mi departamento en el segundo piso quedó destruido. Yo sobreviví y mi perro sobrevivió, pero mi marido con los 3 gatos no sobrevivieron.
Los rescatistas derribaron la puerta principal y mi marido estaba tirado ahí abajo. Se podía ver, él sufrió un golpe muy fuerte. Su hija, que vive en Alemania, les había insistido en que salieran de Ucrania. Ella no quiso porque no podía llevarse a sus mascotas, 3 gatos y un perro. Los gatos murieron en el ataque y ahora, sin su marido Alexander, Natalia nos dice que finalmente se irá del país. Teníamos mascotas, no podíamos dejarlos aquí. Él amaba mucho a las mascotas. Él me amaba mucho y yo también lo amaba. Permanecerá en mi corazón por siempre. Estamos dentro de uno de los edificios en la periferia del ataque de este misil ruso. Este es el grado de destrucción que ustedes pueden ver al interior de los departamentos que han sido alcanzados por este masivo ataque, esta lluvia de misiles y de drones que afectó a la capital ucraniana, Kiev, antenoche. Desde aquí también podemos tener una vista panorámica de las labores de rescate que todavía se están llevando a cabo aquí. Hay, de acuerdo a las cifras que nos han entregado las autoridades ucranianas durante esta jornada, un total de 12 personas que han fallecido en este ataque, además de cerca de 70 personas, 80 personas según el último dato, que han resultado heridas. Este es un edificio de 4 pisos que está en la periferia, no es directamente aquí donde cayó el misil, sino en el edificio más pequeño de 2 plantas que ustedes pueden ver. El sector donde llegó el misil es allí. Esta noche de terror no es un hecho aislado. La ofensiva de primavera rusa se siente en el frente de batalla y también en la retaguardia. Durante abril, Naciones Unidas verificó la muerte de 151 civiles, además de 697 heridos en ataques que se han centrado sobre todo en zonas como Kharkiv, Sumy, Zhytomyr y Zaporizhia. Mis nietos estaban durmiendo, vinieron a pasar la noche en nuestro departamento. Eran hermano y hermana, estaban durmiendo en la noche y un cohete cayó en nuestro departamento, literalmente justo debajo de nuestra pared. Probablemente murieron al instante porque quedó un cráter enorme allí. Tras el terror de las sirenas y las explosiones, los ucranianos intentan volver a su vida normal, pero para estas mujeres eso es imposible. Protestan en el centro de la capital pidiendo información sobre sus esposos, hijos, hermanos o padres desaparecidos en el frente. Mi hermano desapareció el 3 de marzo de 2023 en su primera misión de combate. Las mujeres critican lo que califican como inacción del gobierno de Ucrania para buscar a sus familiares, de quienes no saben si están muertos o bajo cautiverio ruso. Hoy se cumplen exactamente 202 días desde que escuché la voz de mi hijo. Son 202 noches sin dormir. Es mi único hijo y lo estoy buscando. Esta es mi única esperanza. Pido a las autoridades que nos ayuden, que no se queden calladas, que nos digan dónde están nuestros hijos, dónde están nuestros niños. Para encontrar respuestas sobre la suerte de Joker y de los demás chilenos involucrados en esta guerra, tenemos que avanzar hacia el este, hacia la zona donde rusos y ucranianos combaten encarnizadamente. Seguimos viaje por carretera hasta Kharkiv, la segunda metrópolis más grande de Ucrania y la más disputada en esta guerra. Las tropas rusas ocuparon el norte de la ciudad en marzo de 2022 y fueron rechazadas tras meses de batalla. Las huellas de esos combates están por todas partes. Estamos en un lugar muy especial de Kharkiv. Ese era el letrero que hasta el comienzo de la guerra daba la bienvenida a las personas que llegaban a esta ciudad. Solo quedan los restos y una bandera ucraniana desgarrada. Y esta zona, que es la carretera de circunvalación M03, es el lugar donde durante una gran parte del tiempo, durante varios meses, estuvo el frente
Y aquí, como podemos ver, todavía están las huellas de ese frente y de las posiciones que habían tomado los soldados ucranianos de defensa. Aquí hay cajas de municiones y todo este sector se encontraba resguardado para intentar evitar los ataques de artillería y también de los drones. Aquí hay una especie de búnker que se improvisó por parte de las defensas ucranianas de la ciudad para mantenerse, como ustedes pueden ver aquí, bajo tierra, intentando resguardarse entonces de los ataques. En estas estructuras vivieron durante semanas y meses soldados que estaban en la defensa entonces de la ciudad de Kharkiv. Hemos logrado contactar a un compatriota. Mauro Ogalde, ex soldado del ejército chileno, llegó a Ucrania a las pocas semanas de comenzada la guerra y desde entonces, con algunas intermitencias, ha estado combatiendo como parte de la Legión Internacional. Habían colombianos, habían polacos, brasileños, franceses y la gran parte eran colombianos, peruanos también. Entonces llego acá, firmo contrato, me entregan el equipamiento, a los 2 días de estar acá en Kharkiv, firmo mi contrato a los 2 días, el tercer día me abren mi cuenta bancaria y ya ingreso al frente de batalla. Hay personas de 72 países combatiendo en la Legión Internacional Ucraniana y el 40% de ellos son latinoamericanos. Entre 15 y 20 nuevos reclutas llegan a Ucrania cada día. No se exige experiencia militar como requisito. Para Mauro, el bautizo de fuego llegó en la feroz batalla de Kurahove, al sur de Ucrania. Batallas encarnizadas ahí, todos los días 2 a 3 muertos diarios. ¿En tu batallón? En el batallón, posiciones muy complicadas, mucha artillería, mucho dron. Ucrania perdió esa batalla y la ciudad quedó en manos rusas, hasta hoy. Mauro nos cuenta que luego su unidad se enfrentó al mando militar. Éramos 7 personas, todos extranjeros. El mando nos solicitaba que vayamos a tomar posición. Nosotros les pedíamos que ese trabajo no era inviable. Era inviable ir a ese sector sin antes recuperarlo. O sea, sentían que era una misión suicida, si iban para allá. Claro, una misión suicida. Pronto Mauro nos contará cómo sobrevivió al ataque de un dron y a heridas que parecían mortales y cómo otro chileno no corrió la misma suerte y perdió la vida en otra de estas misiones suicidas en el frente. En este momento nos encontramos en Zirkuni. Esto es aproximadamente a 5 kilómetros de la línea actual del frente. Toda esta zona fue ocupada por las tropas rusas durante los primeros meses de guerra y aquí se libraron algunos de los peores enfrentamientos. Como ustedes pueden ver, prácticamente todas las edificaciones de este lugar fueron destruidas, fundamentalmente por fuego de artillería, durante los enfrentamientos cuando esta zona fue tomada por las tropas rusas y luego fue retomada por las tropas ucranianas. Por ejemplo, el lugar donde acabamos de entrar, donde estamos en este momento, era un supermercado, uno de los supermercados más importantes de este lugar, que es una carretera que hacia esta zona llega hasta la ciudad de Kharkiv. Prácticamente toda esta carretera se ha convertido en un pueblo fantasma. Supermercados, comercios, casas particulares están en ruinas después de haber sufrido las consecuencias de estos continuos enfrentamientos. Nos estamos moviendo ahora a una zona al exterior de Kharkiv, más cerca del frente, y una zona de la carretera en que hay presencia constante de drones. Ese es el principal peligro en este lugar. Drones que tienen como principal objetivo en muchas ocasiones ataques contra vehículos en algunas de las rutas, especialmente en la que une Kharkiv con Sumy, que es una ruta que va paralela al frente y a muy pocos kilómetros de distancia. Es por eso que el equipo de seguridad nos pide que en esta ruta en particular estemos ocupando siempre estos chalecos antibalas. Nuestra ruta nos lleva ahora a la zona más caliente de la guerra. Este es el frente del noreste. Aquí Ucrania penetró en territorio ruso, en Kursk.
Sabemos que entre esas tropas estaba el chileno Joker. Pero el frente se desmoronó y Joker cayó con él. Ahora los rusos están a la ofensiva y en la mira tienen a esta ciudad, Sumy. A diferencia de Kiev o Kharkiv, Sumy es una ciudad militarizada. Para entrar o salir hay que pasar los exhaustivos controles de la temida policía secreta ucraniana. Recién después de 2 horas y media en el checkpoint, podemos entrar a Sumy. Una paranoia que se acentuó con el fatal ataque del Domingo de Ramos. Este es el lugar exacto donde ocurrió la masacre de Domingo de Ramos. Los hechos, de acuerdo a lo que ha trascendido, fueron más o menos así. En el subterráneo de este edificio se estaba llevando a cabo una ceremonia militar. Eso ha sido objeto de muchas críticas en Ucrania por la irresponsabilidad de hacer una ceremonia militar, que puede ser un eventual blanco, en un lugar tan residencial como este. Ahí cae un primer misil que destruye gran parte del edificio, se genera una situación caótica, la gente herida, y otra que para intentar ayudar a los que habían sido afectados por esta primera explosión. Entonces, apenas 2 minutos después, ocurre una segunda explosión, un segundo misil, pero que esta vez detona una bomba de racimo, con lo cual genera una gran cantidad de víctimas. Aquí todavía podemos ver todos los efectos de esa bomba de racimo en la calle, en la vereda y en los edificios de todas las cercanías. Fue esa segunda bomba la que mató a la mayor cantidad de personas. 34 víctimas fatales y 119 heridos, entre los muertos 2 niños, estudiantes, profesores, el conductor de un bus que se paró a ayudar, entre otras historias que han aparecido en estos días tras el mortífero ataque sufrido por la ciudad de Sumy. Ella es pediatra. Su consulta está a una cuadra del lugar de las explosiones. En el ataque murió uno de sus pacientes, un niño de 11 años, junto a su abuela. Hasta ahora han causado tanto daño, tanto miedo, que siento lástima sobre todo por los niños. Esta es una generación que está creciendo con miedo. Son niños que no duermen, tartamudean y empiezan a tener problemas para hablar. 67.000 combatientes rusos están agrupados en Kursk, preparando el asalto contra Sumy, y el miedo se siente entre los habitantes de esta ciudad. Para ser honesta, sí, el miedo está ahí, sí, lo sentimos. Yo creo que la gente no quiere que esto suceda, se niegan a pensar que puede suceder. ¿Pero es una posibilidad? Sí, están muy cerca. Este es el frente en que están asignados 2 chilenos. Walter, de 29 años, ex soldado en Chile, es el experimentado del dúo. Mascota, de 24 años, solo con el servicio militar cumplido, es el novato. El contraste entre ambos es evidente. Mascota está aún en entrenamiento, ansioso por llegar a la batalla. Le preguntamos si no le preocupa ser carne de cañón, destinado a misiones peligrosas. La verdad, eso es un mito, yo lo comprobé ahora, los compañeros que han vuelto de misiones, eso es más bien un mito, porque los que van al frente, al lugar más peligroso, son los que tienen mejor preparación. Walter, en cambio, ya sabe lo que significa la guerra y es mucho más cauteloso acerca de lo que les espera en un frente en que los rusos llevan la iniciativa. ¿Qué es lo que da más miedo en el frente? No, yo creo que lo más básico de fallecer, morir en combate. Eso es como lo que da más miedo. Pero... ¿Y cuál es el mayor peligro? ¿El enemigo, el fuego de artillería, los drones? Los drones están navegando en los cielos en el combate ahora y eso antes no se veía porque ahora es mucho. Es mucho. Ya no es tanto el combate cuerpo a cuerpo o entre soldados ya es diferente el combate. ¿Tú no ves al enemigo? Muy pocas veces se ve el enemigo, muy pocas veces. Ambos nos hablan de sus motivaciones. Quise ir al extranjero, al mundo militar. En el mundo existen 2 legiones, que es la Legión Francesa y la Legión de Ucrania. Y bueno, me salió en primera oportunidad venir a la Legión Internacional de Ucrania y así llegué acá. El conflicto que está pasando con la gente, apoyarla de cierta manera, que Latinoamérica se una a venir a apoyar al pueblo.
al pueblo ucraniano. Y de los peligros, que en el caso de Balder ya lo llevaron al hospital con una fractura de tobillo. Me tocó ir a Donetsk, estuve por los alrededores de Kharkiv, tuve unas par de misiones por allá, y en una de esas misiones salí herido. ¿Te gustaría, estás ansioso por poder ir al frente, por poder empezar a aplicar todo lo que te están haciendo? Sí, estaría ansioso, pero uno siempre tiene que estar preparado. Nunca uno deja de aprender. En todo hay que tener cuidado. En todos los drones, es una guerra tecnológica, una guerra futurista más bien. Lo que antes aparecía en películas, aquí está en carne propia. Pese a estar desplegados en la misma zona, los chilenos dicen no haber conocido a Joker. Nuestra búsqueda continúa. Volvemos a la carretera, ahora hacia el sur, bordeando el frente de batalla. Este es un panorama que puede verse en muchas rutas a lo largo de esta zona, en el oriente de Ucrania, muy cerca del frente. Son puentes que fueron volados por los mismos ucranianos para impedir que las tropas rusas, y especialmente los tanques rusos, pudieran avanzar hacia aquí. De modo que es un panorama que se repite, que hemos visto en varios lugares y que se mantiene en medio de la preocupación por una posible contraofensiva de Rusia en este sector de territorio que actualmente es ocupado por Ucrania. La ciudad de Izium es conocida como la llave del Donbass y pagó un alto precio por su posición estratégica. Cayó en manos rusas al principio de la guerra. Hay lugares que nos permiten graficar, entender mejor la magnitud de la destrucción que está dejando esta guerra. Por ejemplo, este edificio de departamentos en la ciudad de Izium fue alcanzado por una bomba. La mayoría de los habitantes se refugiaron en el subterráneo, precisamente debido a que había una alerta antiaérea. Pero fue tal la fuerza del impacto que el edificio colapsó sobre ese búnker supuestamente seguro, matando a todas las personas que se encontraban acá. 50 personas murieron en este lugar solo por ese bombardeo. La historia de esta mujer nos estremece. Nos cuenta que ese sofá que se asoma desde el segundo piso es suyo. Ese es, o era, su departamento. Ese era mi departamento. El segundo piso, el dormitorio, el pasillo y la mitad del departamento desaparecieron. Todo se derrumbó hasta el sótano. Aquí está la grieta de la explosión. La bomba golpeó, pero en ángulo, y se derrumbó el primer piso. Las losas del primer piso cayeron, y luego, poco a poco, el edificio se derrumbó. Ella se salvó porque estaba en su trabajo al momento del ataque, a unos 400 metros de aquí. Desde entonces viene todos los días a recordar a sus vecinos y amigos que murieron. Varios vecinos corrieron, pero no pudieron escapar. Fue un bombardeo masivo. Quien quiera que estuvo aquí no sobrevivió. Entre bombardeos, asesinatos a sangre fría de civiles y muertes por el frío, el hambre y la falta de cuidados médicos, se calcula que entre el 5 y el 10% de los habitantes de Izium murieron durante las batallas y la ocupación. La gente fue torturada aquí. También hay otros que yacen bajo los escombros de sus casas bombardeadas. Hay otras personas que murieron en el sótano durante los ataques. Su corazón se detuvo. Entonces, ¿qué haces con los cuerpos durante el bombardeo? Este es un bosque cercano a la ciudad de Izium. Después de la ocupación rusa, aquí fueron encontrados los cuerpos de 447
personas que habían sido enterrados en estas condiciones, sin placas, sin nombres. En general, la única inscripción era una cruz de madera y un número, en este caso, por ejemplo, el número 224. Cuando los cuerpos fueron exhumados y a través de las pruebas de ADN se pudo comprobar la identidad de la mayoría de ellos. 414 eran civiles y varias decenas de los cuerpos tenían señales de tortura, de ejecución sumaria e incluso de mutilaciones. Se calcula que cerca de 1000 personas murieron durante la ocupación rusa de este sector. Sobreviví todo esto. Sigo con vida, pero si vuelve a ocurrir, si los rusos vuelven, mi corazón no sobreviviría a tanto estrés. Mis niños se estremecen todavía cada vez que escuchan un ruido. Estamos en Kharkiv revisando este cementerio de misiles y de drones que han sido lanzados contra la ciudad cuando precisamente comienzan a sonar nuevamente las alarmas antiaéreas aquí en esta ciudad, algo que ya es parte de la cotidianeidad, claro. No sabemos si exactamente los drones que probablemente están siendo detectados están cerca de la ciudad de Kharkiv o más bien en los alrededores. Información que vamos a tener probablemente en los próximos minutos, pero que da cuenta de la normalidad, entre comillas, con que se vive aquí. Sí, nos están diciendo en este momento, estamos en un lugar que es una planta industrial grabando y nos dicen que debido a la alarma que está sonando es necesario evacuar este lugar por ser este un eventual blanco de un ataque. Por lo tanto, nuestro equipo de seguridad nos está diciendo que abandonemos este lugar. ¿Cómo vivir en medio de bombardeos constantes y de sirenas antiaéreas que no dejan de sonar día y noche? Una respuesta es irse bajo tierra. Hoy es un día importante para las artes marciales mixtas, uno de los deportes más populares en Ucrania. Por primera vez en 3 años de guerra se organiza un campeonato regional en Kharkiv. Hoy compiten los juveniles. Este gimnasio se construyó en los subterráneos de la Universidad de Kharkiv. Los camarines están acondicionados como un búnker antimisiles para refugiarse en caso de un ataque. Decidimos que Kharkov necesita el deporte para seguir creciendo, porque el deporte da esperanza a la gente, da esperanza a los niños, a sus padres y da esperanza a los veteranos, a los soldados que regresan de la guerra. No solo el deporte renace bajo tierra, también la cultura. Este gran edificio fue durante décadas el centro de la vida cultural de Kharkiv, la sede del Teatro Nacional Dramático de esta ciudad, considerado como un foco de innovación cultural en Europa. Pero con el comienzo de la guerra, tanto este teatro como el resto de la actividad cultural tuvo que cerrar sus puertas. Debido a los constantes ataques aéreos, era imposible realizar actividades que congregaran a una gran cantidad de personas. Por más de 2 años no hubo teatro, ópera ni ballet en Kharkiv, pero finalmente la cultura está volviendo a levantarse en esta ciudad. Hace algunos meses lograron habilitar la bodega de este teatro que había sido construido originalmente también para funcionar como un búnker en caso de ataques aéreos. Esta bodega entonces la habilitaron para poder llevar adelante espectáculos de teatro, ballet o de ópera. La llaman de hecho el búnker de los artistas. Y hoy estamos de estreno. Se estrena una nueva ópera de una escritora ucraniana. Sí, realmente se puede considerar un refugio, así que lanzamos este proyecto. Se llama Búnker de los Artistas. Es como un lugar seguro al que todos pueden acudir. Es muy importante contar con esta ópera porque es una forma de arte exquisita, es arte de alto nivel y es una ópera sobre uno de los artistas ucranianos más destacados, Taras Shevchenko.
También bajo tierra se libra la batalla por la producción de drones. En distintas ciudades de Ucrania, en cientos de pequeños talleres, camuflados como oficinas o sótanos de locales comerciales, se están fabricando las partes de los aparatos que dominan esta guerra. Así se evita centralizar la producción en grandes fábricas que podrían ser destruidas por los misiles rusos. En este taller de Kharkiv se trabaja en una de las últimas innovaciones, drones que portan 20 kilómetros de fibra óptica, lo que los hace invulnerables a las interferencias electrónicas. Son parte de la línea de drones, el programa que pretende inundar de estos aparatos el frente, generando un colchón de 20 kilómetros en que, para los rusos, sea imposible avanzar. Es la única forma que tiene Ucrania de compensar la vacilante ayuda bélica de Estados Unidos y su escasez de soldados en el frente comparado con Rusia. Esta guerra es una guerra de drones y creo que este año necesitamos en Ucrania más de 1 millón de drones para diferentes unidades. No solo son letales en el frente, los drones también son el mayor terror para la población civil. Este es el cementerio de las bombas de Kharkiv. Aquí se guardan los restos de cientos de misiles, explosivos y aparatos no tripulados que han caído sobre la ciudad. Puedo observar que los ataques se llevan a cabo principalmente en infraestructuras civiles y zonas residenciales. Esta semana hemos visto daños principalmente en edificios residenciales de gran altura. Se ha dicho que esta es la primera guerra de drones de la historia por el enorme protagonismo que ha tomado el uso de estos aparatos tanto en la parte rusa como en la ucraniana. Y probablemente una de las armas más temidas por los ucranianos es esta, el dron Shahed 136, que es de fabricación iraní. Este en particular, como podemos ver aquí por la inscripción, dice Geran 2, es construido en Rusia, pero con la misma tecnología de Irán. Tiene un alcance impresionante de 2.500 kilómetros, por lo tanto les permite atacar cualquier sector del territorio ucraniano. Y además aquí en la cabeza lleva 40 kilos de explosivos. Este es un dron kamikaze que se lanza sobre el objetivo y en ese momento estos 40 kilos de explosivos detonan, provocando enormes daños. 7 de cada 10 bajas en el frente son causadas por aparatos no tripulados, como este. El chileno Mauro Ogalde estuvo a punto de sumarse a esa estadística cuando un dron lo puso en su mira. El dron me sigue a mí, lo cual yo me alejo de mi compañero para no ser blanco todo el grupo. Éramos cuatro extranjeros realizando esa misión. Yo me aíslo del grupo e intentar evadir solo al dron para así no arriesgar ni la misión ni el grupo. Yo más o menos avanzo 100, 150 metros, cubriéndome entre árboles. Me lanza más o menos 2 metros hacia atrás la explosión. Me quise parar y no podía, ya sentía un dolor en la pierna y empiezo a ver la sangre. Después ya sentí el dolor del hombro y me coloco inmediatamente el torniquete y empiezo a gritar de que estaba herido, ayuda. Sus conocimientos médicos salvaron a Mauro, quien se asistió a sí mismo, controlando la hemorragia durante 24 horas bajo ataque hasta que pudieron retroceder para buscar asistencia médica. Tuve que caminar 2 kilómetros 600 hasta el punto de retorno ya seguro, donde tienes que sortear con los mismos drones. El vampiro, que le llaman, que es un dron como los de fumigación, donde ellos transportan munición de mortero de calibre 85. Ellos se escuchan desde muy lejos ya el acercamiento y cuando tú escuchas eso es escuchar la muerte porque no te puedes zafar de ellos. Mauro ahora está en recuperación. Espera volver al frente de batalla en unos meses. Una suerte que no tuvo otro compatriota, Cristian Sagredo, la primera víctima fatal chilena de esta guerra. Mi amor, y cuando hable de mí, hable con orgullo de que tiene su pareja en un país donde lo está defendiendo.
Sagredo tenía menos preparación que Ugalde, solo hizo el servicio militar y luego trabajó como guardia en Prosegur, pero desbordaba entusiasmo por el mundo de las armas y por los videojuegos bélicos. Cuando estalló la guerra, decidió que era el momento de cumplir su sueño. Y no me quedó de otra, porque si yo lo amaba, no me quedaba de otra que apoyarlo, porque uno a los seres queridos lo que hace es apoyarlo, indiferentemente que no estuviese de acuerdo. Yo le comenté en ese momento, en 2023, a fines del 2023, le comento cómo es acá no es un juego, que acá no se viene a aprender, se viene a practicar lo ya adquirido en tu país. Estoy saliendo del aeropuerto, aquí en Cracovia. ¡Un chileno en Cracovia! Cristian Sagredo partió a Ucrania el 4 de mayo de 2024. El 23 de mayo firmó contrato por 3 millones de pesos mensuales más un seguro de vida. Partió al frente y adoptó el apodo de Bad Boy. Y yo le dije, bueno, felicitaciones, ya estás en donde tú querías estar y ahora tienes que entrenar, demostrar cómo somos los chilenos. Entrenar para que te vean y no te manden a lugares más complejos, porque cuando el personal no sirve, te mandan a las peores misiones, los peores trabajos. Apenas llegado, Bad Boy recibió una de esas peores misiones. El 16 de junio, apenas 24 días después de haber firmado contrato, al batallón de Sagredo se le ordenó penetrar en territorio enemigo. Que él prácticamente se despidió de mí porque él me decía que iba a una misión muy, muy peligrosa y que en verdad no sabía si iba a volver. La unidad de Sagredo cayó bajo fuego de artillería rusa. La unidad de Sagredo cayó bajo fuego de artillería rusa. Esas posiciones fueron destruidas por artillería de 155, entonces, y esa artillería es bastante letal, muy difícil salir adelante bajo esos ataques de artillería. El 75% de ese batallón fue eliminado en esa misión. 49 años de vida terminaron en ese sueño de 24 días. Sagredo aparece hasta hoy como desaparecido en acción. Su cuerpo, tal como 3 de cada 4 de sus compañeros, quedó abandonado en territorio enemigo. Últimamente los rusos no dejan retirar cuerpos, nos dejan porque te atacan, te eliminan, entonces ya no vas a tener un fallecido, vas a tener 2, 3 o 4 o el equipo completo fallecido. Hola, amigo, espero que estés bien, que te encuentres bien, me despido. El gobierno, por ejemplo, tendría que darnos por lo menos respuestas a los familiares, porque él fue a dar la vida por ese país. Hay circunstancias en las que se considera que los militares tienen la condición de desaparecidos según la legislación ucraniana. Se trata de un militar que no ha podido ser declarado oficialmente muerto. Durante los primeros 6 meses se considera a ese militar en condición de desaparecido. Por lo tanto, por ley, Ucrania no lo puede reconocer como muerto. Mañana, en la segunda parte y final de este reportaje, contaremos las historias de los civiles que intentan sobrevivir en aldeas fantasmas arrasadas por la guerra. Completaremos nuestra búsqueda de Joker, el chileno desaparecido en el frente, y contaremos las razones que llevan a estos compatriotas, incluido un exoficial del ejército chileno, a combatir y morir a miles de kilómetros de casa.